Buenas noches, Dios les bendiga. El tema de esta noche es escudriñar las Escrituras. El texto base está en Juan 5:39. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por permitirnos estar aquí reunidas en esta tu casa de oración. Tú que te regocijas en las vidas vividas con plenitud, concédenos vivir para complacerte y que seamos atrevidas en nuestra fe, que caminemos con esperanza, sabiendo que en todas las cosas te manifiestas para el bien de todos. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. ¿Qué se entiende por escudriñar según el diccionario? Es examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. En el texto base de esta noche podemos ver un mandato con su respuesta. Cuando dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. En este mandato no nos está diciendo que escudriñemos otra cosa u otro tipo de libros. Simplemente se refiere a las Escrituras, que es la palabra de Dios. Amén. Muchas personas no quieren escudriñarla, pues prefieren leer otro tipo de libros muy diferente a este, ya que este promete, cuando uno lo escudriña, darnos vida eterna y otros vida momentánea. Y ahí es que están muchos en la vida momentánea. Por eso la Biblia dice que su pueblo se pierde por falta de conocimiento. Pero son los conocimientos bíblicos. Estemos claras con eso. Amén. Oigan, en días pasados alguien me dijo que para perder su tiempo leyendo la Biblia, mejor leía un libro de licenciatura. Qué grave error. Preferir un libro de licenciatura que, aunque no es malo, pero es pasajero, que escudriñar las Escrituras. La declaración que Cristo hizo anteriormente, que tiene al Padre como testigo en el cielo, se refiere a Moisés y a los profetas. Ahora sigue una explicación más clara, porque él dice que ese testimonio se encuentra en las Escrituras. Nuevamente los reprende por su jactancia tonta, porque aunque reconocieron que tenían vida en las Escrituras, no percibieron nada en ellos más que la letra muerta. Porque él no los culpa absolutamente por buscar vida en las Escrituras, ya que nos los dieron para ese fin y uso, sino porque los judíos pensaban que en las Escrituras les daban vida, mientras que se oponían ampliamente a su significado natural. Y peor, mientras apagaban la luz de la vida contenida en ellos. Porque, ¿cómo puede la ley otorgar vida sin Cristo, quien solo le da vida? Oigan, nuevamente, este pasaje nos enseña que si deseamos obtener el conocimiento de Cristo, debemos buscarlo en las Escrituras, porque los que imaginan lo que elijan con respecto a Cristo en última instancia, no tendrán nada en lugar de él, sino un fantasma sombrío. Primero, entonces, debemos creer que Cristo no puede ser conocido de otra manera que no sea de las Escrituras. Usted lo puede buscar de la forma que usted cree, pero para conocerlo
es solo a través de las Escrituras. Y si es así, se deduce que debemos leer las Escrituras con el expreso diseño de encontrar a Cristo en ellas. Oigan, quien se aparte de este objeto, aunque pueda cansarse durante toda su vida en el aprendizaje, nunca alcanzará el conocimiento de la verdad. Quiero preguntar, ¿qué sabiduría podemos tener sin la sabiduría de Dios? Luego, como se nos ordena buscar a Cristo en las Escrituras, Él declara en este pasaje que nuestras labores no serán infructuosas, porque el Padre testifica en ellos acerca de su Hijo, de tal manera que nos lo manifestará más allá de toda duda. Pero lo que impide que la mayor parte de los hombres se beneficien es que no le dan al sujeto nada más que una mirada superficial. Sin embargo, requiere la máxima atención y por lo tanto, Cristo nos ordena buscar diligentemente este tesoro escondido. En consecuencia, el profundo aborrecimiento de Cristo entretenido por los judíos que tiene la ley constantemente en sus manos debe ser imputado a su indolencia, porque el brillo de la gloria de Dios brilla intensamente en Moisés, pero ellos eligen tener un velo para ocultar ese brillo. Por las Escrituras es bien sabido, aquí se entiende el Antiguo Testamento, porque no fue en el Evangelio que Cristo comenzó a manifestarse por primera vez, sino que así, habiendo recibido el testimonio de la ley de los profetas, se exhibió abiertamente en el Evangelio. El escudriñar en las Escrituras, hermanas, esto debería traducirse no en el imperativo, sino en el modo indicativo. Así, de esta forma, escudriñad las Escrituras con diligencia. Estas palabras se leen comúnmente en el modo imperativo, que es suficientemente conocido. Pero esta lectura nunca puede concordar bien, con el versículo siguiente, ni puede percibirse la fuerza y la energía de las palabras mediante esta versión. Los rabinos recomiendan encarecidamente el estudio de las Escrituras. Hay un salmo, y este es el Salmo 84:10, que dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Tal vez nunca se escudriñaron las Escrituras con mayor diligencia que en aquella época. Primero, hermanas, porque esperaban la aparición inmediata del Mesías. Segundo, porque deseaban encontrar en ellas alegorías. Y encontraron que estas Escrituras contenían la promesa de una vida eterna. Alguien dijo que estudiar diariamente en la ley era digno de tener una porción en el mundo venidero. Por lo tanto, podemos inferir que los judíos tenían el conocimiento de un estado futuro antes de la venida de Cristo, que obtuvieron ese conocimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento. Oigan, los que leen el verso en modo imperativo lo consideran una exhortación al estudio diligente de las Sagradas Escrituras. Escudriñad, es decir, sacudidlos y tamizadlos, como también significa la palabra escudriñad, estrechamente, hasta conocer y comprender la verdadera fuerza y el significado de cada frase.
si de cada palabra y sílaba, más aún de cada letra y ved que contiene. Confronta lugar con lugar, el ámbito de un lugar con el de otro, las cosas que van antes con las que vienen después. Compara palabra con palabra, letra con letra y escudriña todo a fondo. Amén. Dejando de lado toda traducción del presente pasaje, este es el método adecuado para leer y examinar las Escrituras a fin de llegar a ser sabios para la salvación por medio de ellas. Amén. Gloria al Señor. Uno de los propósitos más sagrados por los cuales se escribieron las Escrituras fue para hacer posible que toda la humanidad conociera a Cristo. Cuando dejamos nuestro hogar celestial para comenzar este viaje a través de la vida terrenal, recibimos instrucciones y dirección divina que nos servirían para regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Esas direcciones se nos dieron en forma muy clara con el fin de prepararnos para enfrentar las experiencias terrenales. ¿Estudiamos diariamente la orientación divina? ¿Cuándo fue la última vez que examinamos nuestra brújula celestial para asegurarnos de que íbamos por el camino correcto? La ruta que lleva al reino celestial tiene una sola vía. Por lo tanto, cuando no escudriñamos las Escrituras, nos encontramos yendo en sentido contrario, en un camino de una sola vía. Las Escrituras revelan los deseos divinos que el Señor tiene hacia nosotros. Todos deberíamos sentir el deseo ardiente de escudriñar las Escrituras, diligente y diariamente, con el fin de saber cuál es la voluntad del Señor con respecto a nosotros. Pero algunas personas quizás sea necesario que adquieran la disciplina de escudriñar diariamente las Escrituras. Debemos demostrar gran respeto y reverencia por esas sagradas revelaciones. Debemos sentir gratitud por quienes han escrito y preservado esas revelaciones para nuestro beneficio. Jacob, uno de los 4 escritores principales, expresó una gran preocupación sobre el hecho de que él solamente escribiría una parte muy pequeña de sus palabras. Explicó que limitaría lo que iba a escribir debido a lo difícil que es grabar nuestras palabras. A pesar de lo difícil que resultaba la tarea, Jacob pensó que era muy importante utilizar una parte con el fin de expresar sus más tiernos sentimientos sobre la forma en la cual él esperaba que recibiéramos la palabra que había escrito. Amén. Uno de los propósitos más sagrados por los cuales se escribieron las Escrituras fue para hacer posible que toda la humanidad conociera a Cristo. Las Escrituras enseñan y testifican de Jesucristo. Nos enseñan todo lo que necesitamos saber y hacer para volver a la presencia del Salvador. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 30:31. Juan 20:31, perdón.
Las escrituras deben ser una de las cosas de más importancia en nuestra vida. Nuestra supervivencia espiritual durante las tensiones que imponen sobre nosotros la sociedad y las tentaciones de la época dependerán en gran forma de la fortaleza que recibamos por medio del estudio de las Escrituras y de escuchar las palabras de los profetas, videntes y reveladores. La gente, al igual que las naciones, perecen sin las Escrituras. Estas son alimento para nuestro espíritu, el cual es tan fundamental como los alimentos que ingerimos para nutrir el cuerpo. Las escrituras y los registros que se encontraban grabados en las planchas de bronce que el Señor le ordenó a Nefit que matara a Labán, con el objeto de obtenerlas, el Señor sabía cuán valioso eran para la nutrición. El Salvador nos aconsejó sobre la forma de estudiar las Escrituras cuando dijo: y ahora bien, quien lea, entienda, el que tenga las Escrituras, escudriñelas. Amén. Leer las Escrituras no es suficiente. Una lectura hecha a la ligera reduce nuestra capacidad para recordar sus enseñanzas. Por lo tanto, debemos escudriñarlas. Para encontrar cosas específicas, debemos buscar la verdad y una mayor comprensión sobre la forma en que podemos aplicarlas en nuestras vidas. Si deseamos lograr buenos resultados en el estudio de las Escrituras, debemos prepararnos para que se convierta en una experiencia espiritual especial. Las Escrituras son una posesión invalorable. Si escudriñamos las Escrituras buscando los valiosos y sencillos principios que ellas contienen, el Señor nos revelará su voluntad y seremos abundantemente bendecidos si buscamos las revelaciones y respondemos correctamente a ellas. Regresaremos sin contratiempos al hogar celestial junto a nuestro Padre Celestial. De este testimonio en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Es un tema interesante y enriquecedor que nos ayuda a entender mejor el contenido de la Biblia. La palabra escudriñar se usa en la Biblia para descubrir el proceso de estudiar algo de forma profunda, para descubrir la verdad. Esta palabra proviene del latín scrutari, que significa examinar con cuidado. La palabra escudriñar se usa en la Biblia para descubrir el acto de estudiar algo con mucha atención y detalle. Esto se hace con el fin de descubrir la verdad oculta dentro del texto. Esta palabra también se puede usar para descubrir el acto de orar y meditar profundamente sobre las Escrituras. Esta práctica ayuda a los cristianos a comprender mejor el significado de la palabra de Dios y también a aplicarla a sus vidas. La palabra escudriñar se usa para descubrir el proceso de buscar la verdad en las Escrituras. Dios le dice a los israelitas que escudriñen su palabra para entender sus verdades. El Salmo 119:45 dice: haré que mis ojos estén abiertos para escudriñar tu ley. Esto implica que el pueblo de Dios
sabe estudiar la palabra de Dios con mucha atención para entender plenamente su significado. Además de estudiar la palabra de Dios, también se usa la palabra escudriñar para describir el proceso de buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. El Salmo 139:23 dice: examina y escudriña mi corazón, oh Dios. Esto implica que debemos orar y meditar profundamente sobre la voluntad de Dios para nuestras vidas y escudriñar nuestros corazones para descubrir lo que Dios quiere de nosotros. Esta es una práctica importante para cualquier cristiano que desee avanzar en su relación con Dios. Amén. Gloria a Dios. En conclusión, la palabra escudriñar es una palabra importante en la Biblia. Esta palabra proviene del latín scrutari, que significa examinar con cuidado. Se usa para descubrir la verdad escondida dentro del texto bíblico y también para buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esta práctica es una parte importante de la vida cristiana y ayuda a los cristianos a comprender mejor el significado de la palabra de Dios y aplicarla en sus vidas. Amén. Gloria al Señor. El pueblo a quien Jesús se dirige era celoso y conocedor de las Escrituras. No se podía juzgar que ellos no estudiaran. Sin embargo, Jesús les exhorta para ir a las Escrituras de una manera diferente, de modo que pudieran descubrir lo relacionado con su destino eterno y con el Mesías que tanto esperaban. Pero, ¿qué significaba esto? ¿No eran ellos los maestros de la ley? ¿No eran ellos los intérpretes para su pueblo? ¿No estaba todo lo que hacían rodeado de la ley? ¿No habían hecho de ella la llamada tradición de los ancianos? ¿Por qué entonces Jesús les mandó a escudriñar las Escrituras? ¿Estaría el Señor poniendo una separación entre la falta del estudio diligente y la necesidad de escudriñarla de una manera distinta? Una traducción más exacta de este texto parecería decirnos como sigue: escudriñáis las Escrituras pensando tener la vida eterna. Con esta traducción podemos ver la intención de aquel pueblo cuando se acercaba a las Escrituras. Los judíos que retornaron de la diáspora se dedicaron a estudiar las Escrituras más para contar sus palabras y las sílabas que para penetrar en su sentido real y espiritual. Ellos habían llegado a pensar que por el solo hecho de ir a ellas ya obtenían la vida eterna. ¿Cuál fue el propósito de esta exhortación? Lo que Jesús está diciendo es que la lectura apresurada de las Escrituras es de poco provecho. Uno puede leer toda la Biblia y no ver, sin embargo, su belleza, ni comprender su significado profundo y oculto. Abramos nuestro corazón para que el mensaje de hoy despierte en nosotros el deseo que tuvieron los hermanos de Berea, quienes no se conformaron con lo que Pablo les dijo, sino que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hay un gran beneficio al escudriñar sabiamente las Escrituras. Jesús destacó la importancia del estudio de la Biblia para bendición del alma. Conozcamos
la urgencia de este imperio bíblico. La palabra escudriñad tiene sus similares en las palabras investigad, escrutad, examinad, averiguad, inquirid, indagad, buscad. Todas ellas nos revelan la necesidad de dedicar tiempo, de esforzarse, de satisfacer una búsqueda. Es una orden que nos levanta a una acción. Jesús exhortó al estudio sincero de la palabra de Dios. El contexto del pasaje nos habla de los testigos que declararon porque Él fue el esperado por todas las naciones. Juan el Bautista fue un testigo ocular. Él lo tocó y lo palpó al momento de bautizarlo. Fue él quien dijo que después de él venía uno a quien no era digno de desatar los calzados de sus pies. Amén. Él dio testimonio diciendo que el Mesías prometido bautizaría con Espíritu Santo y fuego. El testimonio de Juan fue un gran acierto, especialmente para los incrédulos judíos que, cegados por sus prejuicios, negaban que Jesús fue el Cristo. A estas alturas, Jesús pareciera ir en un orden ascendente cuando va hablando de los testigos que hablan claramente de Él y su ministerio. Él destacó que sus propias obras se constituyen en un mayor testimonio que el de Juan. Sus obras, como alguien dijo, son evidencias que exigen un veredicto. En el tercer orden, Jesús habla del testimonio de su Padre. Ese sería como el testimonio supremo. Nadie hablaría mejor de Él que aquel a quien Jesús vino a dar a conocer. Las obras que Él hizo fueron encomendadas por su Padre y no hizo ninguna cosa que no respondiera al plan divino. Amén. Gloria al Señor. Aceptaré. Tú eres soberano, Dios. Tú sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender. Enséñame a caminar. Quiero confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes. No tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. En tus manos, Señor, tómame. Como barro
nada aceptaré. Tú eres soberano, Dios. Tú sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender. Enséñame a caminar. Quiero confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes. No tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. En tus manos, Señor, tómame. Y como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz en mí lo que quieras, Señor. En tus manos, Señor, tómame. Y como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quítame. Haz en mí lo que quieras, Señor. Díselo a él. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida yo quitaré. Haz en mí lo que quieras, Señor. Haz en mí lo